Bien, para esta parte ahora necesitamos saber clasificar las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque a partir de la clasificación es como se soluciona una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces nuestro primer paso en este recorrido a través de las ecuaciones diferenciales va a ser su clasificación. Bien, una vez que ya identificamos por lo menos lo que es una ecuación diferencial, tenemos que ser capaces de clasificarlas. ¿Por qué? Ojalá recordemos que no importa el tipo de ecuación, cuando nuestra intención es resolver una ecuación, lo más importante es saberla clasificar. Porque a partir de la clasificación existen diversos métodos de solución, que va a ser como nuestro objetivo principal a lo largo del curso. Tenemos muchos métodos para solucionar ecuaciones diferenciales. ¿De qué va a depender? ¿Qué método vamos a utilizar? Precisamente de cómo estén clasificadas. Tenemos tres grandes clasificaciones para las ecuaciones diferenciales. Se clasifican por tipo de derivada, se clasifican por el orden de las derivadas y se clasifican por linealidad, si tiene o no la propiedad de ser lineal. Entonces, hablemos sobre la primera clasificación de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? La primera clasificación será por tipo. Esta clasificación se refiere al tipo de derivadas que aparezcan en nuestra ecuación. Entonces, debemos de hacer el recordatorio de qué tipos de derivadas existen. Existen derivadas de tipo ordinarias y existen derivadas de tipo parcial. ¿Cuál es la única diferencia entre estas dos? La única diferencia en realidad es el tipo de función. Recuerden que las derivadas ordinarias funcionan para funciones de una variable. Y las derivadas parciales funcionan para funciones que son de varias variables. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que nosotros tenemos expresiones y de x, también tenemos expresiones f de x y expresiones, x de t. Donde decimos que la letra de afuera es la variable que depende de la variable independiente que está dentro. Es decir, y de x, y depende de x. F de x, f es una función que depende de x. X de t, ahora x es una función que depende de t. Estas funciones nada más tienen una variable. Oye, pero yo veo y x, yo veo fx o veo xt. Esto se refiere al número de variables independientes. Estas son funciones que únicamente tienen una sola variable independiente. Para el caso de varias variables tenemos expresiones de este estilo. F de x, y. ¿Qué significa? Que yo tengo una función que depende de x y depende de y. Ahora la x y la y van a ser variables independientes. Entonces, si yo tengo algo como w de x, y, z, me está diciendo que w es una función o una variable dependiente. ¿Que depende de quién? De x, de y y de z, las cuales en este caso son consideradas variables independientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Recordemos que derivar se deriva la variable dependiente con respecto de la variable independiente. ¿Qué significa esto? Que aquí yo puedo derivar la y con respecto de x. Que aquí yo puedo derivar la f con respecto de x. O que aquí yo tengo la posibilidad de derivar x con respecto de t. Por el otro lado, debe de pasar algo similar. Para el primer caso, nosotros tenemos que f depende de x y depende de y. Significa que la f tiene dos opciones. Se puede derivar con respecto de x o se puede derivar con respecto de y.
Esto es a lo que llamamos derivada parcial, porque una sola derivada no puede abarcarme las dos variables independientes al mismo tiempo. La única diferencia en notación es que existe el símbolo de derivada parcial, que de igual manera parece una D, sin embargo es una D bastante curveada. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos es que existen dos tipos de derivadas. Derivadas ordinarias, cuando nada más tenemos una variable dependiente y también tenemos una sola variable independiente. Y tenemos derivadas parciales, cuando tenemos funciones que tienen varias variables. Una sola variable dependiente y dos o más variables independientes. Entonces, mencionado esto, ya podemos hacer clasificaciones de las ecuaciones diferenciales por tipo. Un pequeño recordatorio, otra vez, y' y dy de x son exactamente lo mismo. Entonces, si la d está normal o la y tiene un apóstrofe que leemos como prima, estamos hablando de derivadas ordinarias. Dicho eso, podemos clasificar nuestras ecuaciones diferenciales por tipo, únicamente viendo qué tipo de derivada aparecen en ella. Por ejemplo, aquí dice y' o y derivada es igual a x más y. Entonces, a nosotros simplemente observamos que esto, como acabo de mencionar, es una derivada de tipo ordinario. Entonces, este primer ejemplo es una ecuación diferencial de tipo ordinaria. Para el segundo ejemplo pasa lo mismo. Dx dt, donde la d está escrita de manera regular, representa la derivada ordinaria de x con respecto de t. Entonces la conclusión es la misma. Aparece una derivada ordinaria, entonces yo tengo una ecuación diferencial de tipo ordinaria. Y para nuestro último ejemplo nada más pongo el comentario. Para que una ecuación diferencial sea una ecuación diferencial, no únicamente tiene que tener una sola derivada, puede tener varias y no genera ningún problema. Lo importante es el tipo. Este de aquí tiene el símbolo de derivada parcial, entonces es una derivada parcial. Derivada parcial de u con respecto de t es igual a algún número alfa elevado al cuadrado multiplicado por la derivada parcial de u con respecto de x. Entonces yo tengo dos derivadas de tipo parcial. Entonces yo clasifico esta ecuación diferencial como una ecuación diferencial parcial. Existen mezclas entre ecuaciones diferenciales y ecuaciones parciales y ordinarias. Sin embargo, nosotros en este curso no vamos a hacer la mezcla. Nuestro único objetivo en este punto es saberlas identificar por separado, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Bien, ahora hablemos sobre la clasificación de ecuaciones diferenciales por orden. Esto también viene de las derivadas. Recuerden que las derivadas tienen un orden. ¿Cuál es el orden de una derivada? Sencillo. Lo único que tenemos que recordar es que si yo tengo una función, nada más la voy a llamar f de x, yo puedo calcular su derivada. Por ejemplo, f' de x, para utilizar la notación de las primas. ¿Ok? Esto es una función. Y como es una función, tuve la posibilidad de calcular su derivada. Sin embargo, cuando nosotros hacemos los cálculos, por dar un ejemplo bastante sencillo, si yo tengo x cuadrada más 1 es una función. Y cuando yo calculo su derivada, se convierte en 2x. ¿Qué hay que tener cuidado? Bueno, hay que ser observadores que esto por separado también es una función. ¿Qué significa eso?
que nosotros tenemos la posibilidad de volver a derivar las derivadas. Es decir, yo calculo la derivada de la derivada. Y la notación más básica es utilizar dos apóstrofes. Entonces, esto de aquí también es una función y cuenta como ser una derivada. ¿Qué va a pasar en el caso de nuestro ejemplo en azul? Que nosotros tenemos el número 2. La derivada de 2x se convierte en 2. Las tres son funciones. Las tres son posibles derivarlas. ¿Qué tenemos que tener cuidado nosotros? Que nosotros empezamos en esta función que vendría siendo x cuadrada más 1. Entonces, para yo llegar, por ejemplo, al número 2, tuve que realizar el proceso de derivación 2 veces. A eso es a lo que nos referimos por orden de una derivada. ¿Cuántas veces se realiza el proceso de derivación? ¿Qué quiere decir esto? Que como en este punto yo nada más he derivado una sola vez, puedo decir que es la derivada de primer orden. En este punto, como yo ya realicé la derivación una segunda vez, entonces yo puedo decir que es una derivada de segundo orden. Y en general, si son observadores, este proceso se puede realizar cualquier cantidad de veces. Entonces, utilizamos una notación donde le ponemos como en vez de apóstrofe un pequeño número. Yo lo estoy representando con la letra n. Entonces, aquí hablamos de la derivada de enésimo orden. Entonces, cuando yo quiero clasificar una ecuación por orden, lo único que necesitamos es identificar cuántas veces se ha derivado para llegar a la derivada más alta. Hay que tener mucho cuidado que en las ecuaciones diferenciales pueden aparecer varias al mismo tiempo. Y lo importante es que sepamos identificar la más alta. Esa es la que le da el orden a toda la ecuación diferencial. Siguiente comentario. Notación. ¿Por qué? Porque recordemos que también tenemos la notación donde la derivada se lee como dy de x. ¿Qué pasa si yo tengo esta notación en vez de esta y también necesito identificar el orden? ¿Ok? Para empezar, nuestra función original se habría llamado y. Entonces derivamos y con respecto de x. Aquí está, derivada de primer orden. Para nosotros poder hablar sobre segundo orden en esta notación, hay que ponerle un cuadrado a la d de arriba y un cuadrado a la x de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que escribir esto de aquí. Y esto representa la de segunda derivada, derivada de segundo orden de y con respecto de x. Y cuando nosotros avanzamos a cualquier orden, lo único que hay que hacer, en vez de poner el 2, hay que ponerle el número con el que se está trabajando. Yo lo dejé identificado con la letra n. Entonces aquí tenemos b a la potencia n de y dividido entre dx a la potencia n. Derivada de orden n de la función y con respecto de su variable x. También existen las derivadas parciales de orden superior. ¿Qué va a pasar? Nada más hay que ser cuidadosos. Nosotros tenemos derivadas por cada una de las variables independientes. Entonces, si yo tengo x y y, significa que yo aquí puedo derivar f con respecto de x y f con respecto de y. El comentario es que yo puedo volver a derivar la derivada de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de y. Entonces, yo acudo a lo mismo. Los cuadrados me representan la segunda derivada. Entonces aquí yo lo que estoy escribiendo es la segunda derivada de f con respecto de x o la segunda derivada con respecto de y. Que hay que tener cuidado. No es derivada con respecto de x al cuadrado. Me representan
ambos al mismo tiempo que estoy derivando por segunda vez, por tercera vez si dice 3, por quinta vez si dice 5 y por enésima vez si dice n. Entonces, una vez que sabemos y entendemos esto, ya podemos clasificar las ecuaciones diferenciales tanto por orden como por tipo. Entonces, primer ejemplo del anterior, y' igual a x más y. Entonces, ya sabemos que esto es una derivada de tipo ordinaria. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria, EDO por su abreviación. Lo que nos interesa es ahora verificar el orden. Como dice y', significa que únicamente se derivó una vez. Esto la convierte en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Para nuestro segundo ejemplo, y', como se lee, es igual a e a la x. Misma idea, la notación de las primas automáticamente nos dice que estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria. Pero el hecho de que tenga dos primas me dice que derivé dos veces. Y eso automáticamente lo convierte en una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Todo esto aplica también para las ecuaciones diferenciales de tipo parcial. Esto es una derivada de tipo parcial, esto es una derivada de tipo parcial. Ya sabemos que en general es una ecuación diferencial de tipo parcial y nos interesa el orden. Al no tener potencia significa que derivé una sola vez. Al no tener potencia significa que derivé una sola vez. Entonces, en total, el orden de esta ecuación diferencial parcial también es el primero. Esta ecuación tiene la notación de la cociente de diferenciales, pero ya sabemos que si la D es una D común y corriente, automáticamente esto se convierte en una ecuación diferencial ordinaria. Aquí lo importante en este momento es verificar el orden. ¿Qué va a pasar? Dx y nada más no tiene potencia, significa potencia 1, significa que derivé una sola vez. D2, dx2, significa que derivé dos veces. D3, x3, significa que derivé tres veces. La regla para darle el orden a una ecuación diferencial completa es que nos quedamos con el orden de la derivada más grande. Esto quiere decir que nos quedamos con el 3. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Bien, existe otra manera de clasificar ecuaciones diferenciales, es por su linealidad. Sin embargo, para que la duración de este video no sea tan larga, hasta aquí lo voy a dejar, habiendo hablado sobre clasificación por tipo y por orden. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video hablaremos sobre cómo se clasifica una ecuación diferencial por linealidad.